Padre Santísimo, en tu glorioso y santo nombre venimos delante de tu presencia. Deseamos que tú tomes control de este servicio, que sea tu Espíritu Santo moviéndose am, en una forma muy especial, donde tú seas el que hable palabra, el que nos ayude a aprender de ti, así como tú eres nuestro maestro y nosotros deseamos aprender de ti. De igual manera, Padre glorioso, que seas tú el que abre nuestros oídos y que tu santa palabra de verdad llegue y sea depositada en nuestros corazones, para que nos ayudes a aplicarla en nuestro diario caminar. De igual manera, en obediencia, caminando todos los días para agradarte a ti. Bendice este lugar, bendice a todos los servicios que se han llevado a cabo en este día y aún más el que viene, Padre glorioso. Así que te entregamos todo a ti para que con inteligencia y tu sabiduría suprema se lleve a cabo este servicio, buscando agradarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces en el libro de Zacarías capítulo 7, la palabra de Dios dice así: En el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, el cuarto día del mes noveno a Quisleu. Entonces aquí vemos que el rey Darío es el que le ayuda al pueblo de Israel que estaba cautivo, esclavizado en Babilonia, que regrese a, a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto fue una promesa, una palabra que Dios dio y ahora vemos que se va a llevar a cabo o se ha estado llevando a cabo, ¿verdad? Y aquí nos dice en qué año es de que Dios hace esto y en qué mes de acuerdo al calendario judío. En el verso 2 dice: La aldea de Betel, casa de Dios, había enviado a Sarecer, a Regem, Melec y a sus hombres a implorar el favor de Jehová. Vean lo que está diciendo: implorar el favor de Jehová. ¿Qué es implorar? La palabra implorar es pedir, es rogar, es suplicar. ¿Y qué es lo que significa la palabra favor? Es algo muy interesante que necesitamos am, entender. El favor indica, fíjense bien lo que indica eso: acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, amistad o efecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra favor. ¿Qué es lo que indica? Que si, que si las personas iban a implorar el favor de Jehová, indica que buscaban hacer un acto, perdón, que Dios hiciera un acto de amabilidad o para favorecerlos, ¿sí? Entonces, cuando una persona busca a Dios por conveniencia propia, es decir, que quiere que Dios lo favorezca, que Dios haga un acto que esa persona desea, pero son para sus propósitos personales. Si no está buscando agradar a Dios en eso, entonces Dios no va a actuar para favorecerlo, ¿sí? Entonces hay que entender que a Jehová se le debe de buscar en una forma de que Él se tiene que agradar
en lo que nosotros le pedimos para que nos favorezca, porque Él nos favorece cuando es algo que le va a traer gloria y honor a Él. Por ejemplo, si yo le pido a Dios que me favorezca para que yo me gane la lotería, pero Él sabe bien que yo busco mis propios propósitos y beneficios y no busco honrar ni glorificar a Dios, si es que me llego a sacar la lotería, entonces Dios no me va a favorecer. Y uno puede decir, entonces, ¿por qué hay tanta gente que no cree en Dios, verdad? Y se saca la lotería. Bueno, porque siempre va a existir que si hay si se provee el jugar la lotería, alguien tiene que acertar esos números de todas maneras, ¿sí? Por lógica. Pero eso no indica que Dios está favoreciendo a esa persona. Pero esa persona va a sacarse la lotería, ¿y con qué propósito? Todo menos agradarle o honrar a Dios. Entonces hay que tener entendimiento de el por qué Dios nos favorece y qué es lo que significa ser favorecido por Jehová. En el verso 3 dice, y preguntarle a los sacerdotes que eran de la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas, debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. ¿Sí? Entonces están pidiendo ser favorecidos por Dios y a la vez le están pidiendo a los sacerdotes el consentimiento, el consejo que si deben de qué, de llorar, ¿verdad? En el quinto mes, porque era era una costumbre que tenían ellos. ¿Por qué lloraban en el quinto mes? Para recordar que Dios los había desterrado ¿de dónde? De su propia tierra Israel, ¿verdad? En el verso 4 dice, entonces vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? La palabra de Dios vino ¿a quién? A Zacarías. Y luego dice en el verso 5, habla o diles a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes, durante estos 70 años, ayunaban en mí, ¿verdad? Por mí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenían estos israelitas llorando en el quinto y séptimo mes? 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque son los 70 años que Dios les dijo que los iba a desterrar de Israel, los iba a llevar a Babilonia, ¿verdad? Y después de eso los iba a regresar. Él cumplía su palabra porque ya los estaba regresando. Ahora, ellos preguntan, ¿debemos de continuar llorando, ¿verdad? Y porque esa era la costumbre por 70 años. Entonces aquí es lo que vamos a ver lo que dice, pero Jehová es el que está respondiendo. Si ustedes notan, dice que la palabra de Jehová vino a, vino a Zacarías, ¿verdad? Y Jehová de los ejércitos es el que está dándole la palabra a Zacarías, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, ayunaban en verdad por mí en los últimos 70 años. Estoy leyendo el verso, el final del verso 5. Ayunaban en verdad por mí, pregunta Jehová. Verso 6. Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? Entonces, ¿para quién ellos estaban llorando el quinto y el séptimo mes? ¿Era para Jehová o era para ellos mismos? Noten cómo el hombre
empieza a adaptar costumbres que Jehová no les dice que lo hagan. ¿Sí? Porque es el hombre el que lo hace. Y dice ahí, ¿verdad? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? Entonces, ¿dónde es donde estaba el pueblo de Jehová agradándole a Jehová en estos 70 años? Ahora, algo bien interesante que es muy difícil de entender. Jehová cumplió su palabra de que él iba a regresar a su pueblo al final de 70 años. No era por lo bueno de los israelitas, de los judíos, no era porque ellos cumplían, no era porque ellos de verdad agradaban a Jehová. Que quede bien claro eso. Jehová los regresó a la tierra porque él no puede fallar a su palabra. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, en el verso 7 dicen, vean lo que dice: ¿no son estas las palabras que Jehová proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera, con sus ciudades a su alrededor, y el Negev, es decir, la región del sur, y la tierra baja estaban habitados? ¿Qué indica esto? Que Jehová ya les había hablado a ellos de estas cosas. Esto no debería de ser nada nuevo para ellos. En el verso 8 dice: entonces vino la palabra de Jehová a Zacarías. Y vean lo que dice en el verso 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: juicio verdadero, juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? A Jehová le agrada que practiquemos ¿qué? El juicio. Y que juzguemos verdaderamente, y misericordia, y que correspondamos con compasión. Esto es lo que debemos de practicar. Cada uno, ¿con quién? Con su hermano. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en nuestros hogares? Yo pregunto, ¿practicamos el juicio entre hermanos y hermanas? ¿Estamos juzgando verdaderamente? ¿Tenemos misericordia por nuestros hermanos y hermanas? ¿Y compasión? ¿Estamos practicando esto? Y si no lo estamos haciendo, entonces estamos desagradando a Dios. Ahora, aclaro, si el hermano o la hermana no están dispuestos a practicar estas cosas con nosotros también, entonces nosotros sí estamos obligados a hacerlo, pero eso no quiere decir que los vamos a dejar que ellos únicamente practiquen el mal, que nos juzguen mal, que no tengan misericordia, que no tengan compasión a contra de nosotros, sino que debemos de ¿qué? De pintar una raya, y no debemos de dejar que sus acciones sean abusivas a contra de uno. ¿Sí? Porque nosotros debemos de, es decir, que nosotros no correspondamos como ellos quieren atacarnos. Nosotros debemos de corresponder con juicio. ¿El juicio qué indica? Dice la palabra de Dios que se toman dos, ¿para qué? Para estar de acuerdo. Podemos caminar juntos si uno no está de acuerdo, y la respuesta es no. Ese es el juicio. ¿Sí? El juicio es de que si la otra persona no quiere caminar con nosotros, entonces no debemos de caminar con esa persona.
Y luego dice que verdaderamente que juzguemos en verdad. ¿Qué significa? Que debemos de tener el discernimiento de entender que si la otra persona no quiere seguir los caminos de Dios, tampoco nosotros debemos de obligarlo o obligarla. Porque Jehová no obliga a nadie. ¿Sí? Y luego dice que debemos de tener misericordia. ¿Cómo podemos enseñar la misericordia con una persona que no quiere caminar con Dios? ¿Orando? ¿No buscando un mal a contra de esa persona? ¿No actuando de acuerdo a cómo ellos actúan? Y luego, ¿qué es lo que dice? Debemos de tener compasión. ¿Sí? Y esa compasión es de que así como Dios tiene compasión de nosotros, nosotros debemos de tener compasión por la otra persona. No hay dos cosas que son muy difíciles de tratar, son la ignorancia y un corazón necio. La ignorancia, ¿qué significa ignorancia? Simplemente indica falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno tiene conocimiento? ¿Qué es lo que se requiere? Cuando tienes conocimiento de algo, tienes una responsabilidad. Si no actúas de acuerdo al conocimiento que tienes. Corazón necio. Que una persona no está dispuesta a razonar. ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? La respuesta una vez más es no, porque un corazón es necio y no quiere razonar. ¿Sí? No quiere estar de acuerdo. ¿Quién es el que está de acuerdo con Dios? Es el que quiere caminar con Dios y ya están caminando dos juntos. ¿Quién es el que no quiere caminar? Perdón, ¿quién es el que no quiere estar de acuerdo con Dios? Es el que no quiere caminar con Dios. Entonces esa persona tiene un corazón ¿qué? Necio. En el verso 10 dice, no opriman, vean lo que dice, no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos con otros. ¿Ven lo que les decía? Ahora bien, hay que entender algo. El que expongamos a una persona que practica el mal, que busca siempre hacer el mal, eso no quiere decir que nosotros estamos actuando mal, porque la misma palabra de Dios en las escrituras griegas dice que debemos de exponer a aquellos que están a contra de Dios, que son enemigos de Dios. Ahora hay que tener cuidado. Una cosa es poner a las personas por el mal que hacen y otra cosa es andar de chismosos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, pero dice que no debemos de oprimir a la viuda, al huérfano. Y saben una de las cosas, en los países latinoamericanos y los países árabes, sobre todo, se oprime mucho a la viuda, se oprime mucho al huérfano, ¿sí? No hay ayuda para ellos. Por eso es de que se batalla mucho cuando una mujer queda viuda con hijos, batalla mucho ¿para qué? Para sacar adelante a sus hijos, porque no se le provee la ayuda necesaria. No hay un sistema ¿cómo se puede decir? No hay un sistema que esté dedicado para la ayuda de esos casos. Por eso normalmente la viuda se tiene que refugiar con un hijo, con una hija si ya son mayores o si son menores sus hijos, tiene que ir a buscar ayuda con sus familiares. Y déjenme decirles una cosa, normalmente es muy difícil que
los huérfanos se les ayude. Al contrario, se les discrimina mucho. Se les apunta con el dedo mucho y se les hace sentir de lo peor. Cuando que no debería de ser de esa forma. Jehová de los ejércitos dice, no opriman a la viuda, al huérfano. Y luego también a quién no se debe de oprimir, al extranjero. ¿Sí? Ahora, ojo, el extranjero viene siendo ¿quién? Lo que hoy en día se conoce como una persona ilegal, indocumentada. ¿Sí? Un refugiado. Extranjero simplemente significa una persona que no pertenece en ese lugar, en ese país. Entonces, y luego dice que no se debe de tramar mal, ningún mal, ¿verdad? Ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Cuando una persona le dice a la otra, te odio, hay que recordar que si esa persona ha sido creada en la imagen y semejanza de Jehová Dios, cuando uno le dice a otra persona te odio, le estás diciendo en la imagen y semejanza de Dios que odias. Si le dices te voy a matar, estás diciendo que quieres matar la imagen y semejanza de Dios. Ahora imagínense cuando se trama el mal unos contra otros. ¿Qué es lo que controla tu corazón? Cuando debería de ser controlado tu corazón por el Espíritu Santo, donde el amor de Dios, el amor de Jehová debe de fluir de tu corazón. Y si una persona está tramando mal a contra de otra, entonces eres sirviente de Satanás, porque dice la palabra que de Satanás es el padre de la mentira. Él dice que desde un principio era asesino, ¿verdad? Y que solamente busca el mal. Y aquí vemos nosotros entonces cómo es de que necesitamos comportarnos nosotros. No debemos de buscar el mal o tramar el mal en nuestros corazones unos contra otros. Al contrario, debemos de buscar ¿qué? El bien para los demás. Yo les he dicho muchas veces, en la cultura mexicana tenemos un gran problema, y no gran problema, grave, problema muy grave, que la mayoría, el mexicano, salimos a buscar cómo tomamos ventaja del prójimo. Por la corrupción, por todo lo que se nos enseña y cómo se nos ha hecho cultura el tomarle ventaja al prójimo. Si despertáramos todos los días y buscáramos cómo hacer el bien al prójimo, nuestra comunidad mexicana fuera una comunidad muy diferente. Nuestra raza mexicana fuera muy diferente a lo que es. Hay un dicho que dice que somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿Qué indica con eso? Que andamos buscando cómo hacer el bien en lugares que no deberíamos y siempre estamos haciendo el mal donde deberíamos de hacer el bien. ¿Ven la gran diferencia? En el verso 11 dice, pero ellos, vean lo que dice, pero ellos rehusaron escuchar y volteando la espalda, rebelde, y se taparon los oídos para no oír. Vamos a ver si se puede traducir esto mejor. Pero ellos se rehusaron a escuchar y dando la espalda, rebelde,
y se taparon los oídos para no oír. ¿Qué indica eso? Un corazón necio es el que no quiere escuchar, no quiere razonar. ¿Y por qué creen ustedes que se taparon los oídos? Porque preferían estar ignorantes que conocer la verdad o recibir la verdad, poder escuchar la verdad, porque eso los hacía ¿qué? Más responsables. En el verso 12 dice, y endurecieron sus corazones, ahí está, ¿verdad? Corazón, ¿qué? Necio. Endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vean lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice que endurecieron sus corazones, fueron necios, y eso causó un gran enojo de parte de Jehová, y por eso los castigó. Entonces el hijo dice que el papá es injusto cuando el hijo es necio, de corazón necio, o la hija, y luego el papá debe que buscar disciplinar a ese hijo. Así es como Jehová disciplinó a sus hijos, a su pueblo. ¿Por qué? Porque endurecieron sus corazones, se cubrieron los oídos, no quisieron escuchar nada y quisieron que prefirieron desobedecer la ley. Igual manera, ¿verdad? ¿Qué es la ley de Jehová? Si lo pusiéramos en un ejemplo fácil, viene siendo las reglas que los padres ponemos en nuestros hogares, que se deben de ¿qué? Obedecer. Verso 13 dice, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escucharlos, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué grado llegó la desobediencia de los israelitas, de los judíos? A tal grado que dice Jehová, ¿verdad? Porque es Jehová el que está diciendo aquí, y como yo había clamado, es decir, como él les había mandado el mensaje, o mejor dicho, el mensajero, el profeta, a que les dijera lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y déjenme decirles que hubo profetas que les anunciaban el mensaje de Jehová a grito abierto. No crean que eran profetas temerosos que hablaban en secreto, Algunos de ellos a alta voz, otros a grito abierto, y les daban el mensaje. Pero dice aquí que ellos no quisieron escuchar. Ahora dice que ellos están buscando a Dios. Ahora que ellos están clamando, ¿qué es lo que dice? Y yo no quise escucharlos. ¿Y quién es el que asegura? Jehová de los ejércitos no quiso escuchar a su pueblo. Vean lo que dice. Y dice en el verso 14, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones. ¿A dónde los dispersó? Y la palabra dispersar significa que los regó de un lado para otro y los mandó por todas las naciones. Y cuando dice que los dispersó por todas las naciones, dense cuenta que en todas las naciones hay israelitas, hay judíos. Y todas las naciones indica ¿qué?
todas las naciones. Eso es decir que en todo Alaska, Canadá, Estados Unidos, toda Latinoamérica, África, Rusia, Europa, en cualquier lugar, en cualquier país que ustedes crean que no hay judíos o israelitas, la palabra de Dios dice que los dispersó por todas las naciones. Entonces dice, continuando, dice que después de naciones dice que no conocían, los dispersó por todas las naciones que no conocían. Y vean lo que dice, y la tierra fue desolada tras ellos. ¿Por cuánto tiempo Israel estuvo desolado? 70 años. ¿Sí? Porque dice que fueron desterrados por ¿cuántos años? 70, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después Dios lo regresa. Y después de que después de que fueron desterrados por 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, antes de eso, ¿dónde estaban los judíos? ¿Sí? Porque entonces estaban desterrados, ¿verdad? Entonces, después de eso, en 1948, es de que otra vez Dios lo regresa a Israel y otra vez Israel es reconocido como nación y como Estado soberano. Y desde entonces ha habido guerras, países que van a contra de ellos, los han atacado, pero Jehová dio su promesa, su palabra, que jamás serían desterrados de ahí. Porque ¿quién fue? Vean la autoridad, el control, el poder de Jehová. ¿Quién fue el que dispersó a los judíos de Israel? Fue Él, ¿verdad? Dios. ¿Quién los regresó? Él mismo. ¿Quién los puede sacar de ahí? Nadie. Porque Él dijo que no lo van a hacer. Entonces aquí vemos que dice, ¿verdad? Continúa, la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera, vean lo que dice, sin que nadie fuera ni viniera. ¿Sí? Convirtieron la tierra deseable, ¿en qué? En desolación. Si ustedes se ponen a leer la historia, cuando la tierra de Israel no estaba habitada por los israelitas, era una tierra totalmente desolada. Había porciones que el pueblo que hoy se llama palestinos, había porciones que ellos sembraban o cultivaban cosas, pero la tierra no era productiva. Fue hasta la llegada de los israelitas, después de 1948, que la tierra otra vez fue, ¿cómo se puede decir? Que daba mucho fruto, perdón, abundaba la prosperidad, ¿sí? Entonces vemos quién es el que hace todo, es Jehová. Y por eso la invitación que les hago el día de hoy es de que busquen a Dios, a Jehová Dios, a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, con todo su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Estamos viendo cosas, acontecimientos que para la persona que no tiene conocimiento bíblico le parece algo muy normal o algo totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Pero los que tenemos conocimiento bíblico sabemos que estos acontecimientos están pasando porque se va a cumplir la palabra de Jehová. Entonces, estemos alertas y estemos firmes en una relación íntima con Jesucristo.